¿En qué consiste el nuevo sistema penal en México? En años recientes, el nuevo modelo de justicia en México cambió de manera significativa. En 2008 se aprobó una reforma constitucional al sistema penal acusatorio y en 2016 el nuevo sistema se terminó de implementar a nivel nacional. Pero como ciudadanos mexicanos, ¿entendemos bien en qué consisten estos cambios? ¿Cuáles son los cambios más importantes respecto al sistema anterior? Pasamos de una metodología de expedientes a una metodología de audiencias. Este es un cambio en relación a cómo los jueces toman las decisiones a lo largo del proceso. En el sistema anterior, el proceso era base en los expedientes. Se iba armando un expediente en donde se recopilaban las pruebas, los testigos, etc. ¿Cómo decidía el juez si una persona era culpable o era inocente? Se le hacía un proyecto de sentencia, leía el expediente y en base a eso decidía. En cambio, en el nuevo sistema tenemos una metodología en base a audiencias. Esto quiere decir que el juez no decide sobre un expediente, sino que decide sobre lo que le expongan las partes en audiencia. El juez tiene que escuchar directamente dos partes contrarias. Escucha al Ministerio Público, escucha a la defensa y luego decide. ¿Cómo son estas audiencias? Son audiencias públicas a las que cualquier persona puede entrar y son audiencias en donde siempre tiene que esperar el juez presente. Existe el principio de inmediación, que quiere decir que el juez no puede delegar sus funciones a otra persona. Esto era en los casos anteriores muy común, sino que ahora siempre tienen que estar ahí escuchando directamente a los testigos y a las partes. Además, son audiencias que se tienen que dar de forma continua. De ser posible, en el juicio, todas las pruebas se tienen que presentar en un mismo día. Y si son muchas pruebas, tiene que ser un día tras otro. Es decir, tiene que estar concentrado. Las pruebas deben desahogar lo más rápido posible para que el juez tenga un panorama completo de lo que pasó. Los juicios orales son la última parte del proceso. El proceso penal tiene distintas etapas. Una etapa de investigación, donde las partes investigan para ir armando su caso. Una etapa intermedia en donde las partes se preparan, ofrecen pruebas para el juicio. Y una etapa final, que es lo que conocemos como juicio oral. En esta etapa final hay un tribunal y un juez distinto al que llevó el proceso en las etapas previas. Este es otro de los cambios y actualizaciones muy importantes que tiene el nuevo sistema. Esta última audiencia, que es la más importante del proceso, se desahogan las pruebas. Es decir, se interrogan los testigos, se presentan las pruebas materiales y se da una sentencia. Ahora sí, que es la etapa final donde se sentencia, donde se decide si es culpable o si es inocente. Ahora existen mecanismos alternativos de solución de controversias. Estos ofrecen una solución distinta a la cárcel y que no involucra necesariamente un proceso penal ante un juez. Específicamente se trata de acuerdo reparatorio. Ese es un verdadero nombre. Se brinda la oportunidad a las partes involucradas de llegar a un acuerdo. Por ejemplo, fulanito le robó un celular a perenganito.
Y en lugar de procesar a fulanito y que éste tenga que enfrentar una pena en prisión, fulanito y perenganito se van a poner de acuerdo. Perenganito le va a decir cuánto fue del celular y cómo se vio afectado por el robo. Fulanito va a exponer las razones o la razón por las que robó el celular. Y entre los dos llegarán a una solución que no necesariamente involucre un proceso penal. Para que la víctima y el imputado se puedan poner de acuerdo, habrá personal especializado o facilitadores que los apoyen. Suspensión condicional del proceso. Este mecanismo busca solucionar de fondo los conflictos. Al igual que el anterior, en este caso, no se trata necesariamente de que la víctima y el imputado se pongan de acuerdo, sino de darle una segunda oportunidad al imputado, imponiéndole una condición que no necesariamente es la prisión. Por ejemplo, Pedrito, que peleó con Juanito y le rompió la nariz, en lugar de llevar un proceso largo que le cueste mucho al Estado para que Pedrito vaya a prisión, Pedrito va a tener una segunda oportunidad porque se ve que su problema es de alcoholismo, por ejemplo. Entonces, Pedrito se tiene que someter a un tratamiento para alcohólicos durante un año y si soluciona su problema de alcoholismo, ya no será un proceso penalmente. Así existe una solución que realmente ataca el problema. Estos mecanismos son muy importantes porque se aplican a delitos menores graves y ofrecen soluciones que no necesariamente son la prisión, porque como hemos observado a lo largo de los años, la prisión no está solucionando nada de fondo los problemas. Es muy costosa y no está reduciendo la criminalidad. Al contrario, cuando salen de prisión ya son criminales profesionales y es lo que este nuevo sistema trata de evitar a toda costa. Ahora se respeta el principio de presunción de inocencia. Es algo que no se había dado nunca, porque cada vez que llegaba alguien a cometer algún delito, pues ya determinadamente si alguien te señalaba, tú eras el culpable, ¿no? Y te procesaban y creaban una investigación. En este principio, que indica que tú siempre serás considerado como inocente hasta que el Ministerio Público pruebe lo contrario y el juez dicte una sentencia que así lo establezca. Si bien antes de este principio ya estaba contemplado en tratados internacionales que obligan a México, la regla general era que en cuanto te señalaran por cometer un delito, tú ibas a prisión en lo que durara el proceso. Existía algo que se llamaba la libertad bajo caución. Eso aplicaba pagar fianza para poder enfrentar el proceso en libertad. Además, solo aplicaba para los delitos menores. ¿Cuál es el cambio radical en esta nueva exposición que se plantea? Ahora la prisión preventiva es excepcional. La nueva regla general es: yo te estoy acusando de un delito. Como tú eres inocente, porque aún no se ha comprobado que eres culpable, vas a enfrentar un proceso en libertad. Esto quiere decir que ha desaparecido la prisión preventiva, porque se prueba que el imputado es por ejemplo, cuando se prueba que el imputado es una persona tranquila, aplica para este caso. Pero cuando se prueba que el imputado es un peligro para la sociedad o que existe riesgo de evasión de la justicia, entonces se puede aplicar la prisión preventiva. Pero este es excepcional y el Ministerio Público tiene que comprobar que existe un riesgo rotundo. Ahora existe también la figura del juez de control. Antes,
un solo juez decidía si te habían detenido legalmente, decidía si habían pruebas suficientes para iniciar un proceso, revisaba el expediente, decidía si eras culpable o inocente. El mismo juez decidía como todo. Ahora existen dos jueces distintos. Existe un juez de control que toma decisiones durante el proceso y un juez de juicio oral que solo está presente en la audiencia del juicio. Este cambio es importantísimo porque así el juez que decide si una persona es culpable o inocente únicamente puede hacer en base a lo que sucede en la audiencia, no en lo que pasó antes. Este juez debe llegar como una hoja de papel en blanco a la audiencia. Esto es respetar el principio de imparcialidad. De lo contrario, el juez que llevó todo el proceso se fue formando una idea de lo que pasó o no pasó y valorando cosas que no necesariamente tendrían que valorar. La solución es tener dos jueces distintos, un juez de control que decida sobre lo que pasa durante las etapas previas al proceso y cuida que se respeten los derechos, tanto de la víctima como del imputado, y un juez que lleve el juicio oral. En este nuevo sistema se busca que la minoría de los casos lleguen a juicio oral. Por eso, además de las soluciones externas expuestas anteriormente, existen los mecanismos de decongestión, así es la palabra, decongestión. Si todos los casos llegaran a juicio oral, sería imposible resolver todo. Se colapsaría el sistema, por eso necesita ser selectivo. Para lograrlo existen los siguientes mecanismos. El procedimiento apropiado. Ahora una persona a la que se le acusa de un delito puede aceptar su culpabilidad antes de ir a juicio y a cambio se le reduce la pena por la cual se sancionaría. Esto permite que el proceso termine muchísimo antes, a comparación del anterior que el juicio duraba meses hasta años y no se le daba la agilidad que se debería de dar y dejaba de ser algo realmente imparcial. Criterio también. Bueno, voy a hablar de una vez del criterio de oportunidad. Este es la decisión exclusiva del Ministerio Público sobre cuándo sí y cuándo no iniciar un proceso. El Ministerio no siempre puede tomar esa decisión, solo en condiciones muy específicas. Por ejemplo, cuando los delitos son realmente menores, en este último caso, el ministerio puede decidir que no va a gastar sus recursos en el juicio, aunque el imputado siempre estará obligado a pagarle a la víctima la reparación del daño. Otro ejemplo importante del criterio de oportunidad es cuando el imputado acepta cooperar con el Ministerio Público sobre otra investigación más importante. Por ejemplo, arrestan a sutanito por vender marihuana en la calle y en lugar de iniciar todo un proceso penal en su contra, que eso costaría muchísimo al Estado, le ofrecen a sutanito la posibilidad de no procesarlo a cambio de información sobre su proveedor de marihuana. Esto ayuda a combatir la delincuencia, se van desarticulando. Hay 5 principios que rigen el nuevo sistema. El principio de publicidad. Ahora las audiencias son públicas. Antes, aunque en papel eran públicas, como el juicio era en base a un expediente, nadie se enteraba de lo que pasaba, ni siquiera las partes involucradas. Ahora todo el mundo puede saber ir a las audiencias y entender por qué los jueces toman las decisiones que toman. El principio de inmediación es el segundo. Ahora el juez siempre tiene que estar presente en las audiencias cuando se desahogan las pruebas. Quiere decir, el juez no puede
darle la facultad a otra persona, a su secretario, de que esté presente. Siempre que debe estar ahí presente, desahogando pruebas junto con las dos partes, la parte dañada y el que daña, ¿no? El principio de contradicción es el tercero. Ahora las partes pueden convertir lo que dice la otra parte. Es decir, si yo, defensa, y el Ministerio Público aporta una prueba y yo puedo presentar pruebas contrarias a estas y argumentar en contra de lo que está planteando el Ministerio Público. El principio de concentración es el cuarto principio. Ahora se tiene que desahogar el mayor número de pruebas en una misma audiencia. O sea, no puede ser que me dio sueño a las 12, por ejemplo, o tengo que almorzar o algo así, ¿sabes qué? Mañana seguimos. No, terminas las horas que te lleve el día, terminas de desahogar pruebas. Para eso es este juicio, para que sean más rápidos, más ágiles. El principio de continuidad, que es parecido, ¿no? Las audiencias tienen que suceder un día tras otro. ¿Qué quiere decir? Es continuo. Va avanzando el juicio a la par de los días, que si son 72 horas sin dormir. Y vamos a estar de tal hora a tal hora aquí en juicio, echándole ganas hasta que salga, ¿no? Las audiencias tienen que suceder día tras otro. Es decir, si hoy al juez le dio tiempo de escuchar 5 testigos, los siguientes 5 testigos los tiene que escuchar mañana mismo. O sea, no puede dejar pasar más tiempo. Porque es importante que todos conozcamos el nuevo sistema penal. En este sistema se respetan mejor los derechos humanos del imputado y de la víctima. En el caso del imputado, antes no se respeta el derecho de presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado en una audiencia imparcial y el derecho a tener un abogado defensor en el proceso y de tener la posibilidad de réplica. En el caso de la víctima, el nuevo sistema también respeta derechos que antes estaban olvidados. Todo el derecho a la reparación del daño, el derecho a la protección y el derecho a la participación en el proceso son fundamentales para la víctima. Uno nunca sabe cuándo puede estar involucrado en un proceso. Cualquier conflicto de la vida cotidiana se puede convertir en un conflicto penal. Por ejemplo, un accidente de tráfico. Por eso es fundamental saber cuáles son los derechos con los que contamos para saber qué hacer en esa situación. Además, es importante que la gente conozca y confíe en los nuevos mecanismos para que sepa que no hay prisión. Esto no significa que hay impunidad. La prisión no siempre es la solución. La gente tiene que entender por qué también a la víctima se le conviene que exista otro tipo de soluciones. Eso es todo. Muchas gracias.